Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos una vez más en este su programa El Evangelio te alcanza. Nos sentimos alegres de contar con su presencia. Para este día vamos a reflexionar, viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes sagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecados. Pues yo les digo aquí que hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora con una controversia entre Jesús y los fariseos a causa de una acción de los discípulos. En este caso, los discípulos en sábado estaban recogiendo espigas para frotarlo en sus manos esas espigas y sacar los granos que luego se comían, los cuales en un proceso normal, esos granos se muelen y es de donde se saca la harina. Pues bien, Jesús ahora defiende a sus discípulos. Él los defiende diciéndoles que ellos no han hecho nada malo, porque en primer lugar, David, en primer lugar, los ejércitos que iban con David, los mismos sacerdotes que oficiaban en el templo, muchas veces incurrían en acciones en sábado, haciendo cosas que parecen que son incorrectas, pero Jesús les dice: no, mis discípulos no han caído en el error. ¿Por qué? Porque en primer lugar, quien ha puesto esas leyes, esas normas, es Dios. Y yo soy Dios. Es más, Jesús lo dice con aquella frase: yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. ¿Por qué? Porque el templo es casa de Dios y es importante porque allí está Dios. Sin Dios no hay nada que valga en el templo. Pues bien, hay alguien más grande que el templo y es Dios. No hay nadie más grande que el templo más que Dios. Por eso es que Jesucristo tiene la habilidad y sobre todo tiene la potestad para santificar y condenar lo que Él quiera. Y por eso deja a sus discípulos que ellos coman espigas. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que algo más importante que las leyes es la vida del hombre. Sus discípulos estaban muriendo de hambre y por eso Cristo deja que sus discípulos coman, que violen una ley. ¿Por qué? Porque es más importante la vida de un ser humano que una simple ley. Y las leyes deben de estar puestas para el bienestar y sobre todo para exaltar la vida del hombre en su propio beneficio. Y es lo que recalca Cristo. De ahí cuando Jesús dice la frase: misericordia quiero y no sacrificio. Los sacrificios están puestos para las cuestiones materiales. La misericordia está puesta para la vida del hombre. Y es ahí donde Jesús le dice: si ustedes comprendieran esta frase, no estarían condenando a aquellos que no tienen ninguna culpa. Los discípulos no tienen ninguna culpa de sentir hambre. Es una necesidad humana. Y Dios lo que quiere es que el hombre viva. Por eso no le importa modificar un poco las leyes. No le importa que se rompan algunas leyes, si es con tal de salvaguardar la vida y la integridad del ser humano. Y a veces es una lección sobre todo para los gobernantes y para aquellos que dirigen tanto las leyes de un país como leyes de instituciones, incluso de la misma iglesia. El bienestar principal de las leyes debe de estar en la vida del hombre. Jamás, jamás, jamás una ley debe de estar en contra de la vida, de la integridad y del derecho del ser humano. Y lamentablemente muchas veces pasa que las leyes están en contra
de la vida del hombre. No solo, por ejemplo, en las cuestiones de eutanasia, de aborto en muchos lugares, sino también muchas leyes que favorecen a los criminales, que favorecen que muchas personas cometan crímenes, y todo es a sabiendas de los líderes, de los jefes de las naciones, porque al final ellos están al servicio más de leyes escritas, no del ser humano.